Para modificar o armonizar en los términos en que hablan los abogados un reglamento municipal o crear un nuevo reglamento, este, un primer paso que hay que dar es la elaboración de un diagnóstico. En el caso del de participación ciudadana, este diagnóstico se realiza con los siguientes actores: las autoridades municipales, que son las y los integrantes del cabildo, del ayuntamiento, y el funcionariado municipal, que está relacionado con el tema de la participación ciudadana. De entrada, se tiene que reconocer que la participación ciudadana es un derecho humano y tiene que abordarlo tanto los servidores y servidoras públicas, autoridades y funcionariado municipal desde esa perspectiva. ¿De qué se trata entonces? De que el proceso de diagnóstico incluya las problemáticas que existe en torno al tema de la participación ciudadana o la participación social, y que se involucren actores que viven en el municipio y que realizan actividades de participación. Ese es un primer, digamos, paso que hay que dar. Y para ello se requiere realizar algunas reuniones, asambleas, al interior del gobierno municipal, tanto de las autoridades municipales como con el funcionariado municipal y las y los trabajadores, y después abrirlo hacia la ciudadanía. Y estas actividades se pueden realizar en asambleas públicas, en reuniones, en barrios, colonias, se pueden hacer foros, se pueden hacer talleres y se pueden realizar encuestas específicas para sectores de la población que están interesados en la temática. Ese es, digamos, el primer ejercicio. Si se tiene el reglamento, si se tiene un reglamento ya y se quiere actualizar o armonizar, este documento tiene que ponerse a discusión entre estos actores de los que hablábamos. Es decir, ellos tienen que conocer en qué condiciones se encuentra el reglamento municipal, en este caso, de participación ciudadana. De no existir, entonces estamos hablando de algo nuevo, de una creación, de un reglamento nuevo. Y si ya existe, tenemos que estudiarlo y revisarlo para ver qué es lo que vamos a modificar, qué es lo que vamos a actualizar o qué es lo que vamos a armonizar. Por ejemplo, si el reglamento no reconoce el derecho a la participación como un derecho humano, es un tema a reflexionar. Si el reglamento que se quiere modificar no reconoce el derecho a la participación de las y los niños, es un asunto que hay que reflexionar y que hay que discutir. Si el reglamento no reconoce formas, mecanismos de participación ciudadana, es importante incorporarlos. O si ya existen, probablemente tengan que ser modificados y actualizados para generar mejores condiciones de participación de la población. Por ejemplo, si existe la figura del comité vecinal o el, y en su constitución no se establece el tema de la paridad de género, es decir, que mujeres y hombres participen en igualdad de condiciones para ocupar cargos públicos, y que se establezca 50% hombres, 50% mujeres, que sería la paridad, o si no reconoce el derecho a la participación de las y los jóvenes. Entonces, ese sería un primer asunto. Incluso en ese ejercicio se pueden ir identificando qué artículos del reglamento se van a modificar, y se puede hacer un estudio comparativo entre el reglamento que se quiere modificar y otros reglamentos de otros municipios del país. Y esto permite enriquecer el reglamento y además tener mayores elementos para dejar establecidos
por ejemplo, las modalidades de participación o mecanismos de participación ciudadana. En el caso del de Jalapa, una de las cosas que se agregó fue el tema del presupuesto participativo, porque no venía en el reglamento que estábamos modificando. Y este es un asunto importante. Al modificarse el reglamento, se estableció que el presupuesto participativo en el municipio de Jalapa es un mecanismo de democracia participativa, el cual los gobiernos municipales con la población pueden implementar. Una vez que se han terminado los talleres, los cursos, las reuniones, las asambleas, que el funcionariado municipal ha participado, se les ha consultado, se han hecho encuestas o entrevistas a actores de distintas organizaciones civiles, sociales, sindicatos, clubes deportivos, colegios de profesionistas, etcétera, dependiendo también de qué actores existan en el municipio organizados, se entra en una etapa de elaboración, ¿sí? En una etapa de trabajo de gabinete, de trabajo en escritorio, donde un equipo de servidores y servidoras públicas del gobierno municipal van a empezar a escribir, a arrastrar el lápiz para definir y diseñar los nuevos artículos que tendrá el reglamento o los artículos que se van a modificar. Ya, y vamos a identificar también colocar derechos y obligaciones de las y los ciudadanos. Esto es muy importante, este ejercicio, porque es el que le va a permitir a la comisión edilicia, por ejemplo, en este caso de participación ciudadana, recibir el documento y revisarlo, ¿sí? Conocerlo, revisarlo, hacer propuestas de modificación, de adecuación y luego aprobarlo en la comisión para que sea enviado a las y los integrantes del cabildo, a regidores, regidoras, síndicos, síndicas, presidente o presidenta municipal y a las distintas direcciones que conforman la administración pública municipal. Para esto se va a dar un periodo de tiempo para que estas personas, estos funcionarios, autoridades municipales, tengan la oportunidad de revisar el documento, ¿sí? Una vez que se tiene ese ejercicio, se inicia un proceso de justificación y presentación del documento. Este documento tendrá que ser entregado nuevamente a las y los ediles y, si se considera oportuno o necesario, entregárselo a aquellas organizaciones civiles, que pueden ser colegios de profesionistas, pueden ser asociaciones que trabajan en el tema de la participación ciudadana, asociaciones de mujeres, etcétera, para que lo vuelvan a revisar. Es decir, una nueva mirada al documento, y una vez que lo regresen, desde luego también se le pone plazos, deberá pasar a su discusión y aprobación en el cabildo. Esta sesión tendrá que ser una sesión pública y de preferencia tendrá que convocarse a las y los actores que participaron en el proceso de reflexión, de discusión de los cambios que se le hicieron al reglamento o de la creación del nuevo reglamento, según sea el caso. Y en esa sesión de cabildo se les dará la palabra a las personas que así lo deseen hacer, ¿sí? Quienes votan, hay que decirlo, para que sea un reglamento legalmente establecido, solamente votan las y los integrantes del cabildo, que son los que tienen voz y voto. Las demás personas que participen en esa sesión de cabildo, que puede ser una sesión pública, abierta, podrán opinar, agregar más elementos, y en ese momento se decide si se aprueba el reglamento o se pospone la reunión para para una nueva sesión, porque lo que las personas aportaron en la reflexión, en la discusión, sirve para hacer algunas nuevas modificaciones o algunos cambios que se consideren pertinentes. Una vez que es esto, si es que se da esa posibilidad, se regresa el documento a la comisión edilicia
Esta le agrega lo abordado, lo tratado en la sesión, las propuestas que se realizaron, y en una siguiente sesión este es aprobado. Una vez que es aprobado, ya sea por unanimidad o por mayoría de votos, la Secretaría del Ayuntamiento inicia un trámite para enviarlo al Congreso del Estado, para que el Congreso del Estado lo revise, y si considera que el reglamento no es contrario a la legislación tanto estatal como nacional vigente, no vulnera, no viola ningún derecho de la población donde se va de la población, y entonces se aprueba y se publica. ¿Sí? Es publicado en la Gaceta Oficial, y entonces una vez que es publicado, el gobierno municipal, a través de la comisión edilicia, o si existe la Dirección de Participación Ciudadana, hace un proceso de difusión del reglamento. Lo que nosotros, en la experiencia que tenemos, recomendamos respetuosamente, es que este reglamento se imprima en un material barato, económico, y se difunda a través de las organizaciones que participaron, y se ponga a consideración y estudio de la población. ¿Para qué? Para que una vez aprobado y empieza ya el proceso, la etapa de utilizarlo, la población lo conozca. Esta publicación puede ser de un material económico, o puede ser presentado en las páginas de internet, en las redes sociales disponibles. Hay ayuntamientos que acostumbran a publicar como una especie de cartel grande, y ahí publican el reglamento y ponen mucho énfasis en el tema de los derechos de la ciudadanía, de la población, y sus obligaciones. Ponen mucho énfasis en los mecanismos o modalidades de participación ciudadana. Por ejemplo, si en el reglamento incluyeron el tema del presupuesto participativo, las asambleas públicas, ¿sí? Las sesiones públicas de cabildo, el cabildo abierto o el cabildo itinerante. Entonces se pone énfasis en esos nuevos mecanismos, esas nuevas formas o modalidades de participación ciudadana, las cuales tendrán que ser implementadas, fomentadas y apoyadas tanto por la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, y como la Dirección de Participación Ciudadana, si es que existe. Tal vez el reglamento tenga en su interior la creación de la Dirección de Participación Ciudadana, cuáles serían sus funciones, sus atribuciones, y cómo ésta se va a relacionar, va a fomentar la participación organizada de la población. Pero repito, esto va a depender mucho de si hay un reglamento ya o es la creación de uno nuevo. En caso de que sea uno nuevo, es decir, que no exista, entonces esto abre la oportunidad para que se haga un trabajo para fomentar la participación de la gente en el proceso de elaboración y en su posterior organización, para contribuir al desarrollo, al bienestar, y a que las decisiones del gobierno municipal se tomen con la participación organizada de la población. Una cosa que es importante decir es que la izquierda, a diferencia de las derechas, gobierna con la gente, no gobierna para la gente. Entonces, cuando se va a modificar un reglamento, como en este caso del que hablamos de participación ciudadana, queda claro que el reglamento va a fomentar la participación organizada de la población para la toma de las decisiones en los asuntos públicos o de interés de la población, como puede ser el tema de la obra pública, como puede ser el tema del uso, cuidado y aprovechamiento de las áreas verdes, como puede ser el cuidado de los ríos, en general de los cuerpos de agua, y en el que la población puede participar de manera organizada. Y cuando hablamos de áreas verdes, también hablamos de cuerpos de agua, pueden ser los humedales, los ríos, los lagos, pueden ser los cerros, los montes que hay en el municipio, y que son para uso y disfrute de la población en su conjunto, es decir, son de uso común, son propiedad
del municipio. Básicamente de eso se trata. Entonces, cuando hablamos de modificar la reglamentación, nuestra recomendación, la recomendación del programa de formación municipal del Instituto Nacional de Formación Política, es que esto se hagan con la participación de la población, ¿sí? Es muy importante que la población vea reflejados en los reglamentos sus derechos, sus obligaciones, las obligaciones de las autoridades municipales y las obligaciones del funcionariado municipal. Solo de esa manera se puede construir comunidad y se puede construir ciudadanía. Eso sería. Gracias.